Muchas gracias, señor presidente. ¿Por qué 5 minutos? Pregunto. ¿Por qué 5 minutos y no 10 minutos? Ya. El proyecto de ley que hoy se somete a votación, honorables senadores y senadoras, viene a saldar una deuda histórica que como Estado de Chile tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de delitos de connotación sexual y que se enfrentan a un proceso penal extraño, ajeno y muchas veces insensible. Se trata de un proyecto que bien podría resumirse en 3 conceptos claves: cuidado, respeto y protección de niños, niñas y adolescentes que enfrentan un proceso penal. Y digo que se trata de una deuda histórica porque, como ustedes sabrán, la legítima demanda de parte de la sociedad que se refleja en el lema "No me pregunten más", tiene su fundamento justamente en que nuestro sistema penal, en muchos aspectos moderno y avanzado, cuando se relaciona con los menores de 18 años, es hostil, revictimizador y perjudicial. El proceso penal no puede nunca ser, como en muchos casos sucede hoy, una experiencia negativa, humillante, dañina y vergonzosa. No debemos permitir, como sucede, que el proceso penal que busca proteger a la persona sea un escenario de victimización secundaria. Esa es la deuda que espero con este proyecto empecemos a saldar. La victimización secundaria se expresa en la toma repetida de declaraciones, sometimiento a múltiples peritajes, esperas excesivas, espacios inadecuados, enjuiciamiento destemplado sobre la veracidad del relato del niño o niña adolescente, falta de información, hostilidad por parte de algunos funcionarios, sobreexposición en los medios de la identidad de los menores, entre otros factores. De hecho, según la encuesta Percepción de los procesos de investigación y judicialización en los casos de agresión sexual infantil de la Fundación Amparo y Justicia y MIDE de la Universidad Católica, el 81,9% de estas víctimas tuvo que declarar más de una vez durante todo el proceso penal, 8 de cada 10, mientras que más de la mitad, 58,2%, 1 de cada 2, tuvo que declarar entre 2 y 5 veces en el mismo proceso penal. Además, según las estadísticas del Ministerio Público, 74% de las víctimas de delitos sexuales corresponde a menores de 18 años, es decir, más de 7 de cada 10 abusados sexualmente son menores de 18 años. Esto debe llevarnos a una profunda reflexión social. El proyecto tiene 2 puntos centrales. Por una parte, regula el número de entrevistas a las que puede ser sometido un niño, niña o adolescente, y por la otra, que ellas deban realizarse en un contexto de protección, cobijo y respeto. Respecto al primer punto, el proyecto prescribe que un niño, niña o adolescente, víctima o testigo de estos graves delitos, puede ser entrevistado, como regla general, solo 2 veces en el proceso penal, una en la etapa de investigación y otra en la etapa judicial. La entrevista investigativa tiene por objeto que el Ministerio Público obtenga la información necesaria para la persecución penal y además para el resto de las diligencias que sean pertinentes. La entrevista judicial, por su parte, es aquella que permitirá a los jueces conocer los hechos y formarse convicción. Ambas entrevistas dialogan en varios aspectos, pero el principal es que el entrevistador sea el mismo, lo que ayuda a que el niño, niña o adolescente tenga la confianza, la tranquilidad y el resguardo suficiente para entregar toda la información necesaria. Respecto al segundo punto, el del escenario de realización de las entrevistas, este proyecto avanza sideralmente al disponer que ellas deben ejecutarse en una sala especial que asegure la debida privacidad y protección del niño, niña o adolescente, consagrando legalmente una práctica alentadora que hoy es cada día más extendida en los tribunales, en la Policía de Investigaciones y también en el Ministerio Público, todas instituciones a las cuales agradecemos. El proyecto en este sentido contempla el presupuesto necesario para fortalecer en los tribunales y las fiscalías un modelo moderno de infraestructura, salas especiales, y de tecnología, circuito cerrado, que permita además una mayor protección del niño, niña o adolescente para que no tenga que comparecer en presencia del imputado. Soy un convencido de que no es necesaria una confrontación física entre los imputados y los niños, niñas y adolescentes como lo era el antiguo careo en nuestro sistema procesal del siglo pasado. Un proceso respetuoso de los derechos del imputado y las víctimas y testigos vulnerables no puede ni debe exigir este enfrentamiento similar a una batalla medieval. Evitar esto no constituye en ningún caso
una afectación al derecho de confrontación del imputado, puesto que este derecho, como incluso lo ha reconocido la Corte Suprema de Estados Unidos, no es un derecho absoluto. En mi opinión, los derechos del imputado deben ser ponderados y balanceados con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un proceso que no los revictimice, pero también con el deber y obligación del Estado de asegurar su protección e indemnidad. El interés del Estado en proteger a los niños, niñas y adolescentes del trauma emocional de testificar en presencia del imputado justifica, a mi juicio sobradamente, el uso de mecanismos excepcionales de interrogación, como los que contempla la ley que hoy debemos aprobar. No debemos olvidar que, como nos recuerda la literatura comparada, esos traumas bien pueden perdurar muchos años después de terminado el proceso. Esto no puede seguir ocurriendo. El proyecto tiene además otros objetivos que bien vale la pena destacar. En primer lugar, se reducen los plazos de tramitación de estas causas. A modo de ejemplo, se propone que la audiencia de juicio deberá tener lugar no antes de 15 ni después de 20 días desde la notificación de la autoapertura del juicio oral. El plazo general del artículo 281 del Código Procesal Penal va de los 15 a los 60 días. En segundo lugar, se establece un conjunto de medidas de protección que el juez de garantía puede dictar incluso antes de la audiencia de formalización. Esto, que constituye una novedad en el proceso penal, responde a la necesidad de evitar dilaciones innecesarias que puedan afectar el cuidado del niño, niña o adolescente. En tercer lugar, se establece un modelo de protección de los niños, niñas y adolescentes en el modelo de interrogación, incorporando la figura del entrevistador adecuadamente capacitado, formado, entrenado y certificado, conocido en el modelo comparado, inglés, australiano, sudafricano, como un intermediario. Todo el proceso de acreditación, por su parte, queda entregado solo a una institución para evitar la diferencia de estándares de formación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cumple en esta ley un rol esencial por su relevancia en la presidencia de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. Se trata, por tanto, de una ley que descansa en buena parte en la capacidad de trabajo interinstitucional al interior de la reforma procesal penal. La experiencia nos ha enseñado que el mejor trabajo de reforma se ha dado siempre en ese contexto de mutua colaboración y coordinación entre las instituciones. Un intermediario es básicamente un sujeto entrenado y calificado que se comunica con el tribunal y las partes mediante un sistema de audio y micrófono imperceptible que deberá transmitir las preguntas a los niños, niñas y adolescentes en un contexto de especial preocupación y protección. Todo ello siendo reproducido en directo a la sala donde está el tribunal y los demás intervinientes. En mi opinión, se trata de la manera más moderna y desarrollada de realizar un interrogatorio y contrainterrogatorio de un niño, equilibrando y ponderando de la mejor manera el debido proceso del imputado y el derecho del niño, niña o adolescente a que el proceso no se erija como una instancia esencialmente revictimizadora y dañina. En ese contexto, el entrevistador, entrenado y capacitado para interactuar con los niños, niñas y adolescentes, víctimas o testigos de un delito con acoso sexual o de similar gravedad, no solo sabrá hacerlo en un modo que asegure que el menor de edad no se sienta acosado, inseguro, confundido, humillado, intimidado, como puede pasar, sino que además lo hará en un contexto de mejor calidad epistémica. La entrevista será, y en este caso no cabe duda alguna, más completa y más detallada, o sea, más idónea para alcanzar la verdad, que es lo que a todos nos interesa o debiese interesarnos. Se trata, como se ha dicho en Inglaterra, de un modelo de intermediarios que cumplen un rol parecido al de un intérprete, a un traductor, pero con la experiencia, el entrenamiento, la certificación y la sensibilidad para tratar con un niño, niña o adolescente y transmitirle las preguntas de los intervinientes en un lenguaje cercano, de modo que no nos dañe. Es un sistema que asegura transparencia, profesionalidad, inmediatez y, por sobre todo, resguardo y respeto por el niño, niña y adolescente. Para finalizar, señor presidente, no puedo sino incentivar y solicitar a este honorable Senado de la República la aprobación de esta iniciativa. Se trata de un proyecto trabajado por más de 3 años en el Senado, con numerosas sesiones en la Comisión de Constitución. Tuvimos la posibilidad de recibir, y aquí aprovecho de agradecer, a los representantes de ambas policías, a los representantes del Ministerio Público, representados por la gerenta de la División de Atención de Víctimas, la señora Patricia Muñoz, a la ex ministra de Justicia, Jaira Blanco, y el actual señor ministro de Justicia, don Jaime Campos, en particular al abogado que siguió la discusión, don Ignacio Castillo, a doña Priscila Carrasco, representante de los centros de víctimas del Ministerio del Interior.
especialmente también a quienes han motivado permanentemente este trabajo, la Fundación Amparo y Justicia, a su gerente general, doña Paulina Leiva, a los abogados que nos acompañaron y a las organizaciones sociales como la organización No Más Abuso Sexual Infantil, dirigidos por doña Claudia Guerrero y todo un equipo que participó permanentemente de esta definición. Señor presidente, se trata, y señores honorables senadores y senadoras, del esfuerzo más serio y exigente que se ha hecho hasta ahora en la historia para intentar minimizar el trauma psicológico que sufren niños, niñas y adolescentes cuando se enfrentan como testigos o víctimas en un proceso penal. Solo puedo valorar y aprobar este esfuerzo. Señor presidente, voto a favor de este proyecto.